comenzó en el lado lejano del mar de Galilea. Un hombre atormentado día y noche, deambulaba entre las tumbas, aullando, sangrando, encadenado por otros, pero nunca verdaderamente atado. Era temido, olvidado, y estaba espiritualmente poseído por algo que nadie podía explicar o controlar, hasta que llegó Jesús. Con un solo paso en tierra extranjera, Jesús entró en un campo de batalla espiritual. No había una multitud para darle la bienvenida, ninguna sinagoga esperando, solo los sonidos del tormento que resonaban en las colinas. Pero lo que sucedió a continuación fue más que un milagro. Fue una confrontación entre la autoridad del cielo y la resistencia del infierno. Una legión de demonios, una manada de cerdos, un hombre restaurado y un pueblo dominado por el miedo. Este es uno de los momentos más inquietantes pero poderosos de la Biblia, una revelación tanto de la desesperación del mal como del poder supremo de Cristo. En el viaje de hoy a través de las Escrituras, expondremos los significados ocultos, la profundidad profética y las verdades impactantes detrás de este evento inolvidable en los Evangelios. Abre tu Biblia en Marcos 5 y quédate con nosotros hasta el final. Esto no es solo una historia de cerdos. Es una batalla entre el reino de las tinieblas y la autoridad imparable de Jesucristo. Comencemos. Nuestra historia comienza cuando Jesús y sus discípulos cruzaron el mar de Galilea. Un acto que, en la superficie, parece rutinario. Pero esto no fue solo un paseo en bote, fue una misión divina. Acababan de soportar una violenta tormenta en el agua, una tormenta que Jesús reprendió con una palabra. Marcos 4:39. Y levantándose reprendió al viento, y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. ¿Por qué Jesús desafiaría una tormenta, cruzaría un mar y llegaría a territorio gentil? Porque al otro lado había un hombre en extrema necesidad, un hombre al que nadie más podía ayudar. Un hombre que vivía entre los muertos. Marcos 5, 2-3. Y cuando salió él de la barca, enseguida le salió al encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Imagina la escena. En el momento en que Jesús desembarca, es recibido por una figura que grita, un hombre de ojos desorbitados, sucio, cubierto de cicatrices, desnudo, magullado, sangrando, con el cabello enmarañado, cadenas colgando de sus muñecas, restos de intentos fallidos de sujetarlo. Marcos 5:4. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Este hombre no solo estaba atormentado, era temido, tan violento que la gente evitaba la región por completo, tan perturbado que incluso las restricciones de hierro no podían retenerlo. No solo estaba atado físicamente, estaba espiritualmente encarcelado. Marcos 5:5. Y siempre, de día y de noche andaba en los montes y en los sepulcros, dando voces e hiriéndose con piedras. Cada noche sus gritos resonaban en las rocas, cada día deambulaba solo, herido, llorando, sangrando. ¿Puedes imaginar la desesperanza? ¿Puedes sentir la desesperación? Lo había perdido todo, su hogar, su familia, su nombre, su mente. Las tumbas no eran solo donde vivía, representaban lo que él creía de sí mismo, muerto, maldito, olvidado. Pero entonces llegó Jesús, no por accidente, no por coincidencia, cruzó el mar a propósito para encontrar al único hombre al que nadie más se acercaría. Jesús no vio a un loco, vio a un hijo, un alma que valía la pena salvar. Este momento nos recuerda que nadie está demasiado roto, demasiado endemoniado o demasiado lejos para que Jesús lo alcance. Ya sea que estés en una tumba de adicción, una prisión de vergüenza o un desierto de aislamiento, Jesús cruza tormentas para llegar a ti. Porque así es Él, el que deja a la multitud por una sola alma, y esa alma vivía en la tumba. Y de repente de las tumbas viene Él, un hombre, con los ojos desorbitados y frenético, poseído y desgarrado, corre hacia Él. Pero no ataca, no huye, en cambio cae a los pies de Jesús. Marcos 5, 6-7. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él, y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Este no es el hombre hablando, esta es la voz de los espíritus inmundos dentro de él. Incluso en el tormento, incluso en la rebelión, lo reconocen, no como un maestro,
no como un hacedor de milagros, sino como el Hijo del Dios Altísimo, el que tiene autoridad divina sobre el cielo y la tierra. Santiago 2:19. También los demonios creen, y tiemblan. No solo estaban sorprendidos, estaban aterrorizados. ¿Por qué? Porque cuando Jesús aparece, el reino de las tinieblas es expuesto, porque su sola presencia es juicio para los malvados. Lo sorprendente es que los demonios no negaron quién era Él, no se burlaron, no discutieron, suplicaron, te conjuro por Dios. Imagina eso, demonios invocando el nombre de Dios para pedir misericordia, rogando que no los atormentaran antes de tiempo, porque saben lo que les espera. Y saben que Jesús tiene el poder para enviarlos allí. Entonces Jesús habla, no levanta la voz, no amenaza. Marcos 5:8, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Pero en lugar de salir inmediatamente, los espíritus se resisten. Entonces Jesús hace algo poderoso, algo íntimo. Hace una pregunta, Marcos 5:9, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y la respuesta estremece el alma. Marcos 5:9, y él respondió diciendo, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Legión no es un nombre hebreo, es militar romano. Una legión en el ejército romano estaba formada por hasta 6.000 soldados, organizados, estratégicos, brutales. No era un solo demonio, era todo un ejército de tinieblas acampado dentro de un solo hombre. ¿Puedes imaginar el tormento? Miles de espíritus en guerra, hablando, luchando por el control dentro de un alma frágil. No es de extrañar que gritara día y noche, no es de extrañar que las cadenas no pudieran retenerlo, no estaba lidiando con una enfermedad mental o una emoción, estaba sitiado. Y sin embargo, a pesar del número, a pesar de la fuerza, a pesar del tormento, todos ellos juntos temblaron ante la presencia de un solo hombre, Jesús. Los demonios pueden haber sido muchos, pero Jesús es inigualable. La oscuridad estaba organizada, pero Jesús es soberano. Las fuerzas dentro de este hombre eran incontables, pero sabían que estaban superadas por el que estaba ante ellos. La palabra hecha carne, el Rey de Gloria, el comandante de los ejércitos del cielo. Esta no era una pelea justa, y amigo, escucha esta verdad. No importa cuán profunda sea tu oscuridad, no importa cuántas batallas se libren dentro de ti, no importa qué voces atormenten tu alma, todavía hay uno que puede silenciarlas a todas. Su nombre es Jesús, y cuando Él se presenta, legión tiembla. Luego viene uno de los momentos más inesperados y misteriosos de todos los evangelios. Jesús está cara a cara con un ejército de espíritus inmundos, fuerzas oscuras y antiguas que habían atormentado a este hombre día y noche. Él ha dado la orden, sal. Pero en lugar de huir de inmediato, los espíritus hacen una petición extraña. Marcos 5:10-12, y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella provincia. Y todos los demonios le rogaron, diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Rogaron no una vez, no casualmente, sino encarecidamente. No eran susurros casuales, era una súplica desesperada. Los mismos espíritus que habían hecho que un hombre aterrorizara una región, rompiendo cadenas, gritando, cortándose con piedras, ahora gimotean como prisioneros ante un juez. Habían gobernado a este hombre durante años, pero en la presencia de Jesús no tenían derechos, ni fuerza, ni autoridad. Todo lo que podían hacer era rogar. Y su petición, envíanos a los cerdos. ¿Qué? ¿Por qué cerdos? ¿Por qué no volver a las sombras? ¿Por qué no desaparecer en el desierto? Seguramente tenían mejores opciones que los cerdos. Pero no te equivoques, esto no fue al azar. Esta extraña petición revela algo profundo e inquietante sobre la naturaleza de los demonios. Su súplica descubre tres verdades impactantes, verdades que, cuando se entienden, no solo explican esta historia, sino que exponen las estrategias del enemigo que aún están activas hoy en día. Caminemos a través de ellas. Hemos visto que los demonios rogaron a Jesús que los dejara ir a los cerdos. Pero el relato de Lucas revela una capa aún más profunda de su miedo. Lucas 8:31, y le rogaron que no los mandase ir al abismo. Esto no se trataba solo de dejar al hombre, se trataba de evitar un lugar mucho peor que la exposición. Estaban aterrorizados del abismo. La palabra griega es abisos, traducida literalmente como sin fondo o sin profundidad. Se refiere a una prisión cósmica, un reino de confinamiento oscuro y aterrador sellado y designado por Dios. No es una metáfora, es una ubicación espiritual real donde los espíritus malignos están atados hasta su juicio final.
¿Qué es este abismo? Apocalipsis 9, 1-2 nos da una idea. Apocalipsis 9, 1-2, el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Una prisión espiritual tan profunda, tan oscura, tan llena de tormento que el humo sale cuando se abre. Este lugar no es el infierno en sí, pero está estrechamente asociado con el cautiverio demoníaco. 2 Pedro 2, 4 se hace eco de esto. 2 Pedro 2, 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. La palabra infierno aquí es en realidad Tartarus, otro término para un calabozo de oscuridad incluso debajo del Hades. Aquí es donde algunos ángeles caídos, aquellos que cometieron pecados indescriptibles en los días de Noé, Génesis 6, fueron encerrados hasta el juicio final. Y ese es el mismo lugar al que los demonios temían que Jesús los enviara. No solo temían ser expulsados del hombre, temían ser encerrados para siempre. Temían el tribunal, las cadenas, la prisión inquebrantable preparada para ellos desde su rebelión. Y sabían que Jesús tenía la autoridad para enviarlos allí de inmediato. Esto no es superstición, no es mitología. Incluso los demonios creen en su juicio final, saben quién es Jesús, saben lo que les espera y saben que Él tiene la llave de su confinamiento eterno. Apocalipsis 20, 1-3. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él. Sí, el abismo es real, y el mismo Satanás será encerrado en él, impotente y atado cuando llegue el momento. Pero hasta entonces, los demonios luchan por evitarlo, luchan por retrasarlo, luchan por quedarse en este mundo un poco más, para influir, para atormentar, para poseer. Pero Jesús en un momento puede poner fin a su actividad y enviarlos lejos. Eso es a lo que le tenían miedo. No le tenían miedo a los cerdos, no le tenían miedo a los hombres, le tenían miedo al abismo y le tenían miedo al que podía enviarlos allí con una sola palabra. Así que suplicaron porque incluso las fuerzas más poderosas de las tinieblas saben que cuando Jesús se presenta, el reloj corre. Temen lo que muchas personas ignoran. El juicio eterno es real y estaban tratando de escapar. A medida que continuamos desvelando el misterio de la extraña petición de los demonios, llegamos a la segunda verdad impactante. Eligieron cerdos porque los cerdos eran inmundos. Levítico 11:7. También el cerdo, porque tiene pezuñas hendidas y es de pezuñas partidas, mas no rumia, lo tendréis por inmundo. Según la ley de Moisés, los cerdos eran ritualmente profanos, no aptos para el sacrificio, no aptos para comer, no aptos incluso para tocar. Los cerdos eran un símbolo de impureza, una representación viviente de todo lo que era espiritualmente inmundo y fuera del pacto de Dios. Entonces, cuando los demonios rogaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos, no estaban buscando cualquier huésped, estaban buscando algo que coincidiera con su naturaleza. Piensa en ello. No rogaron entrar en árboles, pájaros o ríos, ni siquiera pidieron vagar por el desierto como lo hicieron en otras historias. Querían cerdos, vasos profanos, porque lo inmundo siempre se siente atraído por lo inmundo. La maldad gravita hacia lo que ya está corrompido. La oscuridad prospera en lugares donde la presencia de Dios es rechazada. Estos espíritus no solo buscaban refugio, buscaban resonancia. Eligieron cerdos porque eran espiritualmente compatibles. Así como el pecado busca un corazón dispuesto, estos demonios buscaron vasos que ya llevaban la marca de la profanación. Pero hay más. El Evangelio de Marcos nos dice que esto tuvo lugar en la región de los Gadarenos, un territorio gentil en el lado oriental del mar de Galilea. Esta no era tierra judía, estaba fuertemente influenciada por la cultura romana y helenística, y los cerdos, aunque inmundos para los judíos, eran ganado valioso para los gentiles. La manada de cerdos no era salvaje, lo más probable es que se estuviera criando para los mercados romanos o las fiestas paganas. En otras palabras, estos cerdos eran parte de un sistema económico que no tenía en cuenta la ley de Dios, así que cuando la audiencia judía escuchó esta historia, entendieron algo profundo.
Incluso estos cerdos, rentables, útiles, limpios a los ojos del mundo, seguían siendo inmundos a los ojos de Dios, y en este momento los cerdos se convirtieron en vasos de juicio, revelando lo que había estado al acecho debajo de la superficie todo el tiempo. Esta historia traza una línea dura. Nos recuerda que no hay terreno neutral entre lo limpio y lo inmundo. Hay cosas en este mundo que pueden parecer aceptables, útiles, incluso valiosas para la sociedad, pero que siguen siendo inmundas ante Dios. Y el enemigo, lo reconozcamos o no, se siente atraído por esos lugares, por lo impuro, por lo comprometido, por lo espiritualmente vulnerable. Es por eso que la Escritura constantemente llama al pueblo de Dios a ser santo, separado y vigilante. 2 Corintios 6, 17. Por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Porque donde existen vasos inmundos, los espíritus inmundos nunca están lejos. Para los oyentes judíos, el mensaje fue muy claro. Si los demonios no podían quedarse en el hombre, si no podían deambular libremente, entonces incluso una manada de cerdos era un hogar más aceptable que volver al juicio. Pero hay una advertencia más profunda debajo de esta historia. Si los demonios encuentran descanso en lo que es inmundo, ¿cuánto más debemos guardar nuestros corazones, nuestros hogares y nuestros hábitos? Porque la contaminación espiritual no siempre parece demoníaca. A veces solo parece normal, hasta que Jesús aparece. Por fin Jesús concede su petición, no discute, no lucha. Marcos 5, 13. Y al instante Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales, en número de unos 2000, se precipitaron por un despeñadero en el mar, y se ahogaron en el mar. Y así, una legión de demonios deja al hombre y entra en una manada de cerdos. Más de 2000 cerdos instantáneamente enloquecidos se precipitan por la pendiente chillando en pánico poseídos. Y en segundos el agua se los traga por completo. Muerte masiva, confusión masiva, destrucción masiva. Lo que la gente no podía ver dentro del hombre, ahora lo veían a plena vista. El tormento, el caos, el odio, todo ello ahora desatado a través de los cerdos. Lo espiritual se hizo visible. El mal invisible que había asolado el alma de un hombre ahora se manifestaba en la violenta muerte de toda una manada. Esto no fue solo una coincidencia, fue una revelación. Expuso la verdadera naturaleza del poder demoníaco. Destrucción, siempre destrucción. Jesús lo dijo claramente. Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Esa es la misión del enemigo, no solo acosarte, sino arruinarte. Arruinar tu mente, tu cuerpo, tu familia, tu futuro, tu identidad misma. Si los demonios se salieran con la suya, reducirían cada alma viviente a una estampida que grita y se dirige a un acantilado. Y aquí está la aterradora verdad. Los cerdos no pudieron soportarlo, no tenían voluntad, ni pacto ni protección, simplemente recibieron los espíritus. Y en cuestión de segundos corrieron hacia la muerte. Incluso los animales prefirieron la muerte a la posesión demoníaca. En el momento en que los espíritus inmundos entraron en ellos, su instinto fue acabar con todo, arrojarse al vacío, silenciar las voces, escapar del tormento. Eso es lo que hace el mal, no descansa, no construye, no mejora, devora. Piensa en el contraste. El hombre cuando estaba poseído gritaba, se cortaba y se aislaba en las tumbas, pero cuando fue liberado se sentó vestido y en su sano juicio. Los cerdos, cuando fueron poseídos, corrieron hacia la muerte sin poder dar marcha atrás. Este es el verdadero rostro del enemigo. Puede disfrazarse de poder, de placer, de libertad, pero detrás de la máscara siempre está la misma agenda, la destrucción. Amigo, no subestimes la oscuridad. El pecado no se queda pequeño, el compromiso no se queda oculto. El mal no se queda manso. Lo que parece manejable hoy puede estar llevándote a un precipicio mañana. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es por eso que Jesús vino, no solo para sanar cuerpos o enseñar parábolas, sino para romper cadenas, para echar fuera la oscuridad, para rescatar a los que se dirigen a la destrucción, porque mientras el ladrón viene a robar y destruir, Juan 10:10 continúa, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia, y eso es exactamente lo que le dio al hombre en las tumbas, un alma liberada de muchos demonios porque un Salvador se interpuso.
Los espíritus inmundos se habían ido, los cerdos se habían hundido en su muerte y el hombre finalmente era libre. La noticia se extendió como un reguero de pólvora. Los porqueros, agitados, sin aliento, corrieron a la ciudad y al campo cercanos, informando de todo lo que habían visto, no solo la pérdida de los cerdos, sino la transformación milagrosa del hombre al que una vez temieron. Marcos 5:15. Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Deja que esa imagen se asiente. El hombre que una vez vivió entre tumbas, que gritaba en la noche, que rompía cadenas y se cortaba la piel, ahora se sienta tranquilamente a los pies de Jesús, vestido, sereno, cuerdo, restaurado. No más voces, no más tormento, no más esclavitud. Lo que años de aislamiento, miedo y restricción no pudieron hacer, un encuentro con Jesús lo logró en un instante. El único al que todos evitaban, el único al que nadie podía ayudar, el único al que la sociedad había renunciado. Jesús lo liberó. Así es como se ve la verdadera libertad, no solo un cambio de comportamiento, sino un cambio de identidad, de poseído a pacífico, de encadenado a sentado, de perdido a encontrado. Pero aquí está el giro de la historia. Pensarías que la gente del pueblo celebraría, pensarías que se regocijarían de que el loco ahora estuviera completo, pero en cambio tuvieron miedo. Ya no del hombre, sino de Jesús. Marcos 5:17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. No hicieron preguntas, no buscaron entender, simplemente querían que se fuera. ¿Por qué? Porque la libertad tiene un costo. Sus cerdos, más de 2000 de ellos se habían ido. Eso no era solo ganado, era su economía, su sustento, su zona de confort. Al liberar al hombre, Jesús interrumpió su sistema, cambió sus prioridades, expuso sus valores, reveló que preferían tolerar a los demonios que perder sus posesiones. Prefirieron la oscuridad predecible a la presencia disruptiva de la luz. Es una verdad aleccionadora. Algunas personas rechazarán a Jesús no porque no crean en Él, sino porque sí lo hacen. Reconocen su poder, sienten su autoridad, y saben que si se queda todo tendrá que cambiar, su negocio, su moral, sus relaciones, su comodidad. Entonces, en lugar de darle la bienvenida, le piden que se vaya, no porque haya fallado, sino porque ha tenido demasiado éxito. El hombre en las tumbas no tenía nada que perder, así que recibió la libertad. Pero la gente del pueblo tenía demasiado que proteger, así que la rechazaron. Y todavía hoy Jesús trae paz a los atormentados y disrupción a los cómodos. La pregunta es, ¿lo invitaremos a entrar o lo enviaremos lejos? La multitud tuvo miedo. La gente del pueblo suplicó a Jesús que se fuera, y el hombre, liberado de una legión de demonios, rogó ir con él. Después de todo, ¿quién podría culparlo? Jesús lo había rescatado del abismo del tormento, restaurado su cordura y devuelto su dignidad. Por primera vez en quizás años, se sintió humano de nuevo. Todo lo que quería era quedarse cerca del que lo salvó, seguir a este Salvador, nunca más estar separado de la presencia que había roto sus cadenas. Pero Jesús dice no, no porque no le importara, no porque no lo amara, sino porque tenía una misión más grande. Marcos 5:19. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. ¿Te diste cuenta? Jesús no solo lo liberó de las tinieblas, lo comisionó a la luz. El hombre que una vez había aterrorizado su región ahora era enviado a testificar en ella. Fíjate en la instrucción, vete a tu casa, a los tuyos, no a la sinagoga, no a los atrios del templo, sino a tu gente. Los que te vieron gritando en las tumbas, los que escucharon las cadenas sonar por la noche, los que susurraron rumores y se cruzaron de calle para evitarte, ve a ellos porque no solo escucharán tu historia, verán tu transformación, y nadie puede discutir con una vida cambiada. Jesús convirtió a un hombre una vez lleno de una legión de demonios en un predicador de misericordia, un testimonio viviente. No le entregó un pergamino, no le pidió que memorizara teología. Simplemente le dijo, cuéntales lo que yo hice por ti, y lo hizo. Marcos 5:20, y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. La Decápolis, 10 ciudades gentiles en la región. Este no fue un testimonio tranquilo a un vecino. Este hombre se convirtió en el primer misionero al mundo gentil, antes de Pablo, antes de la visión de Pedro,
Antes de la gran comisión, Jesús envió a este hombre, vestido, sanado y completo, a una tierra que lo había rechazado. ¿Y qué pasó? Todos se maravillaban. Su voz resonó más fuerte que el miedo de ellos. Su historia perduró más que los cerdos ahogados, y mucho después de que Jesús dejara sus orillas, el Evangelio permaneció a través de un hombre una vez roto sin posibilidad de reparación. Amigo, esta también es tu vocación. Puede que no tengas un púlpito, puede que no tengas un título, pero tienes una historia. Y Jesús te dice lo mismo a ti: ve a casa y cuéntales lo que el Señor ha hecho por ti, porque tu testimonio es un arma. Apocalipsis 12.11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. No tienes que saberlo todo, solo tienes que saber lo que Él hizo en ti. Y cuando lo cuentes, la gente se maravillará. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta historia? ¿Qué tiene que ver este dramático encuentro entre Jesús, los demonios, los cerdos y un hombre atormentado con nosotros hoy? Más de lo que creemos, porque detrás del caos, los gritos y la manada que se ahoga hay lecciones espirituales que no podemos darnos el lujo de perder. Seamos claros, los demonios no son cuentos de hadas. No son metáforas literarias, son seres espirituales reales con agendas reales y un miedo real a Jesús. Efesios 6.12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No solo estamos lidiando con malos hábitos o mala suerte, estamos en una guerra espiritual. Pero aquí está la buena noticia: los demonios en esta historia no se rieron, no se jactaron, rogaron, porque cuando Jesús se para ante ellos, no tienen más remedio que someterse. Filipenses 2.10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra. Nunca olvides esto: Jesús cruzó un mar tempestuoso por un solo hombre, no fue recibido por multitudes. No había una ofrenda esperando, ni una oportunidad de discipulado, solo un hombre que gritaba y estaba encadenado, viviendo entre tumbas. Y sin embargo Jesús vino porque Él deja a los 99 para rescatar al uno, Lucas 15.4. Porque ninguna alma está demasiado perdida, ninguna situación demasiado oscura, ningún lugar demasiado lejano. Puede que te sientas olvidado, pasado por alto, indigno, pero si Él cruzó el mar por ese hombre, también vendrá por ti. Nos encanta la idea de la liberación hasta que interrumpe nuestra comodidad. Jesús trajo libertad a un hombre, pero le costó a una comunidad más de 2000 cerdos. La libertad es hermosa, pero no siempre es limpia. Puede costarnos amigos, finanzas, reputación, rutina. A veces cuando Jesús interviene voltea todo nuestro sistema porque no puedes invitar a la luz y mantener tus sombras. Así que pregúntate, ¿estás dispuesto a dejar que Él quite las mismas cosas a las que te has estado aferrando? Incluso si se han convertido en parte de tus ingresos, tu identidad, tu normalidad, porque la verdadera libertad siempre cuesta algo. Quizás la parte más triste de esta historia no es el tormento del hombre, sino la respuesta del pueblo. Vieron su poder, presenciaron su misericordia y le rogaron que se fuera. Marcos 5.17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿Por qué? Porque temían qué más podría cambiar, qué más podría exponer. Preferían los cerdos a las personas, las ganancias a la presencia, la familiaridad a la libertad. Y así le dijeron al Hijo de Dios que se fuera de sus costas. Todavía hoy muchos hacen lo mismo. Jesús aparece y en lugar de darle la bienvenida nos resistimos. Porque en el fondo sabemos que si se queda, algo tiene que irse. Pero aquí está la verdad. El costo de mantener a tus demonios es siempre más alto que el costo de perder tus cerdos. El hombre que Jesús liberó no se matriculó en un seminario, no memorizó la Torá, no fue entrenado en apologética, pero tenía una historia. Y Jesús dijo, ve y diles lo que el Señor ha hecho por ti. Marcos 5.19. Eso fue suficiente. Y todavía lo es. Apocalipsis 12.11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Tu testimonio no es solo una historia, es un arma. Puedes pensar, no estoy calificado, pero lo que te califica es lo que Él hizo en ti. Alguien por ahí no necesita tu teología perfecta. Necesitan tus cicatrices, tu redención, tu milagro. Cuéntales lo que Él ha hecho, porque cuando la gente vea quién eras y quién eres ahora, se maravillará. Marcos 5:20.
Esta historia no se trata solo de cerdos o demonios o tumbas, se trata de ti, de la libertad que necesitas, del Salvador que viene, de la vida que Él restaura y de la misión que Él doña. Así que no silencies tu historia, no lo envíes lejos, deja que Él cruce el mar por ti, y luego ve y dile al mundo lo que Él ha hecho. Pausa aquí, y hazte una pregunta simple y honesta. ¿Hay áreas en tu vida donde has dejado que la oscuridad habite? Tal vez es un hábito secreto, una herida profunda, una voz de condenación que simplemente no deja de resonar en tu mente. Tal vez te has sentido atormentado emocional, mental, espiritualmente, encadenado por la vergüenza, perseguido por el fracaso, paralizado por el miedo. Tal vez, como el hombre en las tumbas, has aprendido a vivir con el caos, te has acostumbrado a las tumbas, has aceptado las voces, has creído la mentira de que así eres ahora. Pero amigo, escucha esto, no hay demonio demasiado fuerte, no hay pozo demasiado profundo, no hay cicatriz demasiado permanente. No hay pasado demasiado oscuro que Jesús no pueda redimir. El mismo Jesús que cruzó el mar, que silenció a una legión, que vistió a un hombre en su sano juicio, está aquí ahora mismo por ti. Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso no es un deseo, eso es una promesa. No necesitas una oración perfecta, no necesitas arreglarte primero, solo invoca su nombre. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora mismo en este momento, abre tu corazón, déjalo entrar en tu tormenta, deja que rompa tus cadenas, deja que eche fuera la oscuridad que ha estado acechando en tu alma. Nunca fuiste hecho para vivir entre tumbas, fuiste hecho para la libertad, para la paz, para el propósito. Y cuando Jesús te libere de verdad, no te lo guardes. Ve y cuéntaselo a alguien porque tu historia podría ser la clave para la liberación de otra persona. Si este mensaje te ha conmovido, no te limites a seguir navegando. Actúa. Dale me gusta a este video, no solo por nosotros, sino para ayudar a difundir la verdad en el algoritmo. Comenta abajo y declara, Jesús tiene autoridad sobre todo, porque tu declaración de fe importa. Comparte este video con alguien que esté caminando en la oscuridad en este momento. Nunca se sabe quién está esperando un salvavidas, y suscríbete a este canal para más enseñanzas bíblicas profundas cada semana. Esto es más que contenido, es un llamado porque estamos de pie en la brecha, por aquellos que todavía están en las tumbas, por aquellos que todavía escuchan los susurros, por aquellos que aún no saben que hay una salida. Los demonios rogaron por cerdos porque sabían exactamente quién estaba delante de ellos, Jesús, el Hijo del Altísimo, el Comandante del cielo, la luz que ninguna oscuridad puede vencer, el libertador de los oprimidos. Y no ha terminado, todavía está cruzando mares, todavía silenciando legiones. Nos vemos en el próximo video.